Buenas tardes. Empezamos ahora la última sesión del día, que está moderada por los doctores David Martí, Luis Alfonso y por mí mismo, que soy el doctor López Vescoso. Esta sesión tiene como contenido una interesante conferencia magistral que dará el doctor Ángel Supiel y que no puede tener más actualidad porque está centrada en la repercusión en la cardiología del COVID-19. Seré breve en la presentación del doctor Zequier, porque ante una audiencia de cardiólogos realmente es un compromiso difícil porque todos le conocen. Así que nada nuevo podemos decir. No obstante, cuando David Martí me lo propuso, me agradó esta posibilidad de poder hablar, aunque sea solo unos minutos, con un viejo amigo que hacía demasiado tiempo que no había visto. Como sabéis o como habéis visto, la circunstancia no se ha podido cumplir completamente porque realmente nos vemos telemáticamente, pero no nos vemos personalmente. Lo dejamos para dentro de, esperemos que sea poco tiempo, para vernos realmente y reanudar el contacto personal. Pero por otra parte, la presencia de la pandemia ha condicionado el título y el contenido de la charla, que realmente es estudiar el impacto de un factor externo e inesperado en nuestro quehacer diario como cardiólogos. Y esto no es fácil de resumir en poco tiempo, prácticamente sobre la marcha, el ser capaz de detectar y analizar las modificaciones sobre la rutina clínica. Pero en cambio, es precisamente ahora cuando el saber qué modificaciones produce en nuestro quehacer cardiológico esta pandemia es cuando tiene más interés. Y esto lo ha conseguido el doctor Zequier a través de la investigación, que es una de las características del conferenciante que hasta hace solo 6 meses era el director del Instituto Cardiovascular de Investigación de Belviche, donde ha podido fomentar esta actividad que es la que más le gusta y mejor le representa. Aunque evidentemente proviene de Barcelona, el doctor Belviche tuvo la suerte de nacer en Estadilla. Estadilla es un pueblo del somontano de Huesca, cercano a Barbastro, en la provincia de Huesca y a orillas del río Cinca. Ahí estuvo parte de su vida, la parte inicial, y realmente y probablemente esto dejó en él un sello de carácter que yo aún soy capaz de reconocerle. A los 17 años fue a Barcelona a hacer la selectividad en la Facultad de Medicina, donde cursó su brillante carrera. Después de ello hizo allí el doctorado y posteriormente allí ha ejercido su profesión y ha realizado su investigación. Entonces, como posgraduado, completó su formación en el Instituto de Cardiología de Montreal, entre otros centros, pero su trayectoria ha sido claramente determinada como cardiólogo intervencionista. Sus puntos de dirección fue el área del corazón del Hospital Universitario de Belviche, la dirección de la unidad coronaria de cardiología intervencionista del Hospital de Belviche. Fue director del grupo de investigador IDIBEL, que es este que ha dejado hace 6 meses, y presidente del comité científico del comité del Código Infarto de Barcelona. Realmente, como veis, su actividad está muy polarizada hacia el intervencionismo agudo y fundamentalmente en el ámbito isquémico. Hace un momento nos comentaba que esto no le satisfacía del todo y que él mismo pidió participar
2 o 3 meses al año en la unidad coronaria de su hospital, lo cual indica cuál es su clara visión de cómo debe de ser el conocimiento de un cardiólogo que, aunque tenga una técnica muy específica, tiene que conocer todos los intríngulis de la patología. Como os decía, la investigación es su principal y la que más le gusta de sus actividades. Tiene más de 100 proyectos de investigación como investigador principal y ensayos clínicos. Ha publicado más de 350 artículos en revistas nacionales e internacionales, New England, Lancet, Circulation, la Red. 20 libros o capítulos de libros, 500 conferencias o comunicaciones a congresos. ¿Ves? Todo esto es lo que yo sé que todo el mundo sabe y te conoce. A lo mejor lo de Estadilla no lo sabía. Respecto a las sociedades, es profesor de cardiología de la Universidad de Barcelona y en cuanto a sociedades científicas, actualmente tiene el cargo de mayor responsabilidad en la cardiología, que es el presidente de la Sociedad Española. Es fellow de la Europea, vicepresidente de la Catalana y además también tiene una especial dedicación a la difusión del conocimiento. Por ello participa en los consejos editoriales de revistas como la Revista Española de Cardiología, Clínica e Investigación en Arteriosclerosis, Revista Latinoamericana de Hemodinámica y es redactor jefe de Avances en Intervencionismo Coronario. Voy a resumir lo que a mí me parece que es su principal esencia para poder oír su conferencia. Su trayectoria profesional se centra en el Hospital de Bellvitge y la investigación en Idibel. Su vida personal se centra en la familia. Tiene 2 hijos. Practica además actividad física y deporte. Yo sé que la montaña y el esquiar, que eso le debe de venir de sus primeros años, son sus principales actividades. También la música, es asiduo del liceo. Por sabe todo. Su último reto es la SEC. Tiene un objetivo prioritario que es hacer nuevas estrategias en los programas de formación y en la comunicación científica. Y por ello tiene 3 programas definidos. El Avancar, que es añadir valor en la cardiología, la beca, el becar, y el becar sustancialmente la investigación local para poder promocionar esta investigación, y las subespecialidades, que son las acreditaciones de la SEC. Este último punto probablemente involuntariamente está llamado a tener más publicidad de la que en principio se hubiera pensado, porque hay previstas actuaciones a nivel de la Administración Central que van a incidir sobre el mismo. Pero estoy seguro que el doctor Zequier las va a manejar con su habitual habilidad. No quiero extenderme más porque lo que todos esperamos es poder oír tu conferencia, así que Ángel, cuando tú quieras, estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, de verdad. Sinceramente te agradezco estas amables palabras. No sé de dónde has sacado la información, porque creo que hay cosas que no sabe ni mi esposa, o sea que no sé dónde las has indagado, pero tienes un conocimiento realmente de cosas que pensaba que poca gente sabía, con lo cual te agradezco realmente porque sé que lo haces con un cariño extraordinario. Realmente para mí es un placer el dar esta conferencia y además es un placer que tú la moderes y hayas hecho la presentación. De verdad te lo agradezco sinceramente. Quería también indudablemente agradecer tanto a Daniel como a Luis su amable invitación para participar en esta reunión, que yo creo que se está desarrollando realmente con unas perspectivas de éxito importantes. Vamos a empezar voy a cerrar un momentito esto. Perfecto. Vamos a empezar la charla. Probablemente esta diapositiva yo creo que es obligada. Es
es la razón por la cual tiene el título de la conferencia. La pandemia COVID-19 está provocada por el virus SARS-CoV-2. Su extensión como pandemia está suponiendo un impacto sin precedentes sobre los sistemas sanitarios del mundo. Y aquí podéis ver las complicaciones más frecuentes y más graves. En la parte de la izquierda podéis ver un pulmón normal y un pulmón lesionado por el COVID con una completa desestructuración, y tanto la trombosis venosa como el embolismo pulmonar son de las complicaciones más severas y que condicionan más el pronóstico de los pacientes. Esta gráfica la conocen seguro, expresa cuál es realmente la extensión en todo el mundo del COVID. Yo recuerdo el primer directo que moderé en aquel momento, que era a mediados de marzo, un poco más, quizás un poco a finales. El número de fallecidos por COVID estaba aproximadamente en los 7.000 pacientes. 3 meses más tarde está llegando a cifras prácticamente de 500.000. El problema es que no sabemos cuál va a ser la evolución del COVID con suficiente precisión para los próximos meses. Esta diapositiva resume los puntos que intentaremos analizar en los próximos 35 o 36 minutos en relación a la cardiología después del COVID-19. Un comentario muy breve con respecto al impacto de la pandemia. Después comentaremos una serie de documentos elaborados por la Sociedad Española de Cardiología que han tenido y pueden tener un impacto muy importante en relación a esta enfermedad. Comentaremos cuál es el escenario asistencial que ha quedado post-COVID y cómo nos tenemos que enfrentar a él. Posteriormente analizaremos el impacto del COVID sobre las formas de comunicación científica que han obligado a adoptar unas nuevas formas, y el próximo Congreso de la Sociedad Española de Cardiología es un claro ejemplo. Y posteriormente acabaremos con un proyecto que lo tuvimos que parar, pero vamos a intentar relanzarlo en los próximos meses. En relación al primer punto, conocen perfectamente estas gráficas, es la curva epidémica por fecha de inicio de síntomas y fecha de diagnóstico. El punto álgido del COVID se produjo a finales de marzo y primeros de abril. Afortunadamente, el número de casos va disminuyendo de forma progresiva. Esta es la curva epidémica en personal sanitario, reproduce exactamente la curva epidémica de la población general, con unas tasas muy elevadas que prácticamente representan entre el 20 y el 25% de todos los casos globales. Este es un aspecto que creo que nos debe hacer reflexionar, teniendo en cuenta lo incierto del futuro. De nuevo observamos que se produce o se está produciendo una reducción, pero es importante que tenemos controlada la pandemia, pero el virus no está erradicado. Y esto tenemos que considerarlo porque hay subgrupos de pacientes de un extraordinario alto riesgo. Estos son las defunciones por grupos de edad. El número de casos que se presentan es prácticamente con unas tasas muy similares. Sin embargo, la mortalidad, independientemente de esta tasa similar de presentación de casos, la mortalidad va creciendo de manera prácticamente exponencial en relación a la edad. Este punto es importante porque un elevado número de pacientes, sobre todo los pacientes de edad avanzada, tienen factores de riesgo coronario y tienen muchos de ellos enfermedad coronaria subyacente, sintomática o no sintomática. Esta diapositiva es una diapositiva muy interesante, es del estudio, es del Economist, y en ella representa las tasas de mortalidad a lo largo de los diferentes años. Estos son lo que son las pandemias o los brotes de gripe por diferentes tipos de virus en 2016, 2019, 2018. Pueden observar cómo mayoritariamente ellos se colocan o estos brotes se producen en el periodo más álgido del invierno. Sin embargo, el COVID-19, con un impacto muy importante sobre la mortalidad, se ha presentado en el inicio de la primavera. Es absolutamente incierto cuál va a ser el comportamiento del virus durante los próximos meses. Este aspecto, que da la impresión que favorece el periodo invernal, favorece la presentación de los virus, es un aspecto que debe ser importante a considerar. Con la aparición del COVID se produjo un escenario muy inhabitual en el mundo sanitario, en medicina, que es que se presentaba una serie de pacientes con procesos muy graves sobre los cuales no teníamos absolutamente ni idea. No había ningún tipo de evidencia y las actuaciones eran tremendamente empíricas y además con una presión desde el punto de vista asistencial muy importante.
la Sociedad Española de Cardiología empezó a elaborar una serie de documentos, algunos promovidos por la misma sociedad, otros promovidos por profesionales que tenían interés en determinadas áreas de conocimiento. Este fue el primer documento de recomendaciones de carácter general. Daba una aproximación muy simple, estratificaba a los pacientes como de riesgo bajo, como de riesgo moderado o como de riesgo alto, dependiendo del riesgo, en función del riesgo de la infección y de la prueba o del procedimiento cardiológico al realizar, recomendaba una serie de medidas de protección. Si el tipo de procedimiento era de riesgo alto, se recomendaba una protección alta. Si el tipo de riesgo era bajo o intermedio y el riesgo de infección era alto, se recomendaba una protección alta. Es importante considerar que estos eran los primeros días de la pandemia en los cuales no sabíamos muy bien ni cuáles eran los factores predictivos de evolución de los pacientes ni cuáles eran aquellos pacientes de más elevado riesgo. Basado en estos aspectos, por ejemplo, la Asociación de Imagen Cardíaca recomendó o realizó una serie de recomendaciones para realizar estudios de imagen, bien mediante el eco convencional o incluso con eco transesofágico. La Asociación de Cardiología Intervencionista y la Asociación del Ritmo Cardíaco hicieron un documento que realmente fueron muy, muy visionarios y realizaron un documento que ha tenido un impacto y unas tasas o unas incidencias de consulta realmente extraordinarias. Fue liderado por el doctor Romaguera y comentaba la gestión de las salas de procedimientos invasivos cardiológicos durante el brote de coronavirus. Ha sido referido por Circulation, ha sido referido también por Jack, porque era el primer documento que recomendaba los elementos de protección de los profesionales sanitarios en pacientes COVID en las salas de hemodinámica y de electrofisiología. Diferenciaba al personal circulante del personal lavado y, lógicamente, el personal lavado se requerían métodos de protección mucho más completos y mucho más exigentes que el resto de profesionales relacionados. El grupo de trabajo de reanimación cardiopulmonar también elaboró un documento de recomendaciones en reanimación cardiopulmonar. No existía absolutamente ni idea cuáles deberían ser las medidas a tomar. Presentaron una serie de algoritmos en relación a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. El aspecto probablemente más remarcable es este cuadro en el cual hay las recomendaciones de cómo se debe hacer la reanimación. Se recomienda considerar la intubación orotraqueal muy precoz, evitar las ventilaciones con mascarillas, evitar compresión durante la intubación y otra serie de medidas de una aplicabilidad práctica muy importante y que indudablemente han ayudado a los profesionales. El grupo de trombosis también elaboró un documento sobre el tratamiento antitrombótico, pero fue en las fases muy iniciales de la pandemia. Es un documento que indudablemente también ha tenido una divulgación muy, muy importante. Daban recomendaciones tanto si los pacientes estaban sin tratamiento anticoagulante previo o con tratamiento anticoagulante previo. Y el aspecto más importante es que dependiendo de los criterios de gravedad, ausentes o presentes, y dependiendo del riesgo tromboembólico, o será menos agresivo con dosis de heparina profilácticas, en pacientes de riesgo, digamos, en un escenario intermedio, dosis intermedias, y en pacientes con alto riesgo, dosis anticoagulantes plenas. Estoy seguro que este algoritmo ha tenido una utilidad muy práctica. En el momento actual tenemos más conocimiento. Se ha sugerido incluso de modificar hacia la parte de la derecha, ser más agresivos en pacientes complicados, pero son aspectos que afortunadamente en este momento no son de una urgencia imperiosa. También la Asociación de Cardiología Intervencionista y la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares hizo una serie de consideraciones con respecto a las indicaciones de estrategias invasivas. Existían diferentes aproximaciones en diferentes sociedades científicas. Se decidió que en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, estas recomendaciones seguían manteniendo la angioplastia primaria como primera opción y la fibrinolisis únicamente en pacientes COVID positivo con intervalos de evolución del infarto de menos de 3 horas. En contra de otras recomendaciones de otras sociedades, se sugería utilizar la angioplastia primaria como la primera opción. La sección de cardiología geriátrica, conjuntamente con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, dieron también una serie de recomendaciones con respecto a los pacientes de edad avanzada.
Es un documento que indudablemente fue muy importante. Son los pacientes más vulnerables, con mayor riesgo de complicaciones, y los pacientes en los cuales se recomendaba una serie de aspectos, como recomendar las visitas teleconsulta en lugar de las presenciales, y sobre todo una serie de normas de gran aplicabilidad y muy importantes. Contactar con los pacientes de forma individualizada para identificar los más vulnerables, analizar si los pacientes están conscientes de la situación actual y de la necesidad de confinamiento, si los pacientes conocían las medidas recomendadas para evitar la infección, si su enfermedad estaba suficientemente estable para no tener que hacer actuaciones adicionales, alertar a los pacientes de los síntomas de alarma de descompensación, teniendo en cuenta que los pacientes estaban en su domicilio y con un componente, un compromiso emocional muy importante, y ofrecer teléfonos de contactos para que los pacientes tuvieran accesibilidad y confort y confianza en este tipo de aproximación. Y, lógicamente, recordar a los pacientes, insistir en que los pacientes debían tener medicación y recetas suficientes. La Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología también dio una serie de indicaciones con respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca, trasplante y asistencia ventricular. Los pacientes se estratificaban en grupos de sin sospecha de coronavirus, sospecha de coronavirus o coronavirus confirmado, y la estrategia domicilio, atención ambulatoria o atención hospitalaria dependía de la estratificación del paciente. Y se insiste el documento en ingresar únicamente a aquellos pacientes en que los ingresos son inevitables y minimizar la estancia, y utilizar la hospitalización domiciliaria o hospital de día solo como alternativa al ingreso en los pacientes con sospecha de coronavirus. Estos documentos tuvieron una vigencia muy importante en el momento álgido de la pandemia, pero sin embargo debemos recordar que, y esperemos que no, que estos documentos no necesiten actualizarse con la evidencia que tenemos en el momento actual si no se produce un nuevo brote. Por tanto, son documentos que van a servir de base para un futuro muy incierto como el que posiblemente vamos a tener en los próximos meses. ¿Cuál es el escenario asistencial post-COVID? Esta diapositiva, seguro que la conocen ustedes, es el impacto del COVID en el sistema cardiovascular. El virus provoca una afectación pulmonar con una hiperinflamación, con liberación de citoquinas, provoca también diferentes grados de disfunción endotelial que afectan a los microvasos, afectan a las arterias coronarias, provocan también un incremento en la actividad metabólica, y todo ello se traduce clínicamente desde el punto de vista de la afectación cardiovascular en síndrome coronarios agudos, en insuficiencia cardíaca, en miocarditis o arritmias. Un punto importante es que un porcentaje muy elevado de pacientes con COVID presentan diferentes grados de daño miocárdico evaluado por diferentes niveles de incremento de las troponinas. No conocemos en el momento actual cuál va a ser el impacto de la posible afectación en la fase hiperaguda. No sabemos si van a quedar secuelas, no sabemos cuál es el impacto o el pronóstico de estos pacientes que han presentado elevaciones de troponinas durante la hospitalización y han sobrevivido, han tenido una evolución favorable, y desconocemos cuál va a ser la evolución de pacientes que han estado asintomáticos desde el punto de vista cardiológico, pero con una afectación sistémica muy importante por todo el estado hiperinflamatorio que se ha producido en muchos pacientes que afortunadamente han sobrevivido. El escenario post-pandemia posiblemente va a traducir diferentes consecuencias de las que se han observado durante la fase álgida de la pandemia. Lógicamente hubo reducción en las cifras de procedimientos intervencionistas en los laboratorios de hemodinámica, muchos de ellos como consecuencia de que prácticamente fueron abolidos en muchos hospitales o en muchas áreas los procedimientos selectivos, pero sí que observamos que un procedimiento no electivo urgente, que eran los pacientes con infarto agudo de miocardio, se observó en la fase más álgida de la pandemia, en la tercera semana de marzo, una reducción de un 40% en comparación a la época o al periodo pre-COVID. Es muy posible que en los próximos meses estos pacientes que no han sido atendidos porque no han acudido a los servicios o a utilizar los dispositivos asistenciales, se presenten en los próximos meses con grados de evolución de su enfermedad totalmente inesperados en relación
así estos pacientes hubieran sido previamente revascularizados. Esta diapositiva es de Raúl Moreno y traduce muy bien una fotografía del escenario post-COVID. La pregunta que plantea es: ¿qué pacientes con indicación de manejo invasivo han sufrido las consecuencias de la pandemia COVID? La respuesta es todos los pacientes con patología cardiovasculares, aunque con diferentes implicaciones. En la época COVID, en el momento más álgido del COVID, solamente hemos atendido a estos pacientes, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes con shock, pacientes con parada cardíaca o los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST se recomendaban mayoritariamente una estrategia lo más conservadora posible. Y han quedado también pacientes con estenosis aórticas, con enfermedad coronaria crónica, con procesos más crónicos, que en este momento o en aquel momento estos pacientes, lógicamente, no han sido atendidos. ¿Cuál va a ser la evolución de estos pacientes en estos próximos años? Hay una serie de documentos que probablemente aportan una información muy interesante a la hora de lo que es preferible definir como el recondicionamiento o el restablecimiento de los diferentes procesos asistenciales en cardiología. Este es un documento que habla del reescalamiento asistencial, como es la reintroducción de los servicios cardiovasculares en diferentes niveles, en reintroducción de algunas unidades, de reintroducción de todas las unidades de un número moderado de unidades o reintroducción de todas las unidades, aporta una información práctica muy importante en estos momentos en los cuales se están reintroduciendo los servicios hospitalarios, la asistencia cardiovascular, sobre todo en aquellos hospitales que prácticamente se convirtieron en hospitales COVID y los servicios de cardiología desaparecieron. Pero la pregunta que se plantea principalmente en el post-COVID es la tercera fase o la tercera onda. La primera onda es la onda que conocemos, en la cual los pacientes con el punto álgido del COVID han sido ingresados para evitar su mortalidad e intentar que sobrevivieran el máximo número de pacientes. Yo creo que estamos en el momento actual en el cual se están ya priorizando aquellos pacientes en los que se retrasaron o se difirieron en las intervenciones cardiovasculares. Estamos en este momento, estamos readaptando el sistema a este tipo de pacientes, pero están quedando una serie de pacientes que con grado de prioridad mucho más limitado, pacientes en los cuales necesitan un control de seguimiento mucho más estrecho, pacientes en los cuales la prevención secundaria o los cuidados preventivos pueden tener un factor muy importante. Tenemos ahora incerteza en cómo manejar a estos pacientes. Y hace unos años aparecieron una serie de modelos de atención que podían jugar un papel determinante evitando el aspecto presencial de los pacientes. Modelos de atención no presencial que eran por telemedicina, la relación clínico-clínico, por teléfono, por email, la relación clínico a los pacientes a través del teléfono, a través de email o de otros sistemas, o sistemas más sofisticados con herramientas tecnológicas en salud en el que la información era capturada directamente del paciente. Esto es una diapositiva del año 2017 en la cual se recomendaba que posiblemente deberíamos ir direccionándonos hacia este sentido. Desafortunadamente, este direccionamiento se ha producido de manera obligatoria sin probablemente capacidad de reflexionar cuáles son las mejores estrategias para hacer este tipo de aplicación. También la Asociación de Cardiología Clínica principalmente va a publicar un documento elaborado de recomendación sobre la consulta virtual, el presente y el futuro. Es un documento realmente que es de una aplicabilidad muy importante, sobre todo para aquellas unidades o servicios que no tienen experiencia en lo que es la consulta telemática o la consulta virtual. Define muy bien cuáles son los diferentes tipos de formatos de consulta telemática, desde los más sencillos telefónica a los más complejos, que es el control remoto. Describe cada uno de estos sistemas y un aspecto muy importante es que aporta las ventajas y los inconvenientes de cada uno de estos tipos de formatos de consulta telemática. Esta es una diapositiva del grupo de Santiago. El grupo de Santiago tiene una experiencia muy extensa, tiene un programa de un nivel de excelencia realmente muy importante. Esta diapositiva es cortesía de la doctora Mazón. Y, por ejemplo, ellos
estratifican a los pacientes en relación a su riesgo de complicaciones vasculares, riesgo bajo, riesgo moderado o alto riesgo, con diferentes escenarios de valoración de los síntomas, insuficiencia cardíaca, asistencias a urgencias, y entonces hacen la recomendación en relación a esta valoración de una recomendación de consulta telefónica o telemática o presencial. El programa que tienen es un programa muy extenso. Es posible que no pueda ser reproducible en comunidades sin experiencia o en el que la consulta o la centralización de las consultas con sistemas centralizados de acceso por parte de los diferentes profesionales no estén desarrollados, pero si tienen lo que son historias clínicas centralizadas con acceso inmediato, probablemente estos programas pueden funcionar de forma muy positiva. También la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca, conjuntamente con la Sociedad Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria, ha hecho documentos de recomendaciones y un breve comentario con respecto a la investigación en la época COVID. Saben muy bien que fuera de la investigación dirigida al COVID, la investigación en otros escenarios fue prácticamente nula. El problema es cómo reintroducir o reescalar la investigación, los ensayos clínicos en la época post-COVID. Hay una serie de limitaciones importantes que son limitaciones en relación a la necesidad de la distancia social, la problemática de que algunos síntomas pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener una similitud con la sintomatología COVID, el centralizar a los pacientes con visitas presenciales en determinados protocolos, que es obligado para administrar la medicación. Si alguno de los profesionales puede estar infectado, puede contagiar a grupos de pacientes, a veces algunos de ellos con fármacos que pueden competir perfectamente o pueden distorsionar tratamientos posteriores. Hay diferentes tipos de soluciones que se sugieren. Tenemos que caminar en intentar analizar estas soluciones. Hay también problemas con respecto a la calidad de los datos y la presentación de la preservación de la integridad científica con una serie de parámetros o de soluciones que debemos reflexionarlas y aplicarlas de forma individualizada a cada uno de nuestros escenarios de investigación. Esta diapositiva es una diapositiva que ya tiene unos años, ha sido, como ha ocurrido con la telemedicina, sugerida de que probablemente son enfoques que deberían implantarse, pero probablemente deben implantarse con mucha más rapidez de la que pensábamos. Sabemos que los estudios randomizados tienen una serie de limitaciones por su complejidad operacional, porque la participación de los pacientes y de los sitios es limitada, porque tienen restricciones regulatorias importantes y son de elevado coste. Los objetivos del futuro de los ensayos clínicos o de los estudios randomizados debería intentar simplificarse su aproximación operacional, intentar que las poblaciones fueran representativas de grupos de pacientes mucho más importantes, que las restricciones regulatorias fueran más limitadas, y este punto es muy importante, que el propio ensayo clínico, el propio estudio randomizado estuviera inmerso dentro del proceso de cuidado asistencial rutinario. Y por esto se sugirió lo que son los estudios randomizados basados en registros o los estudios pragmáticos. Hay experiencias muy positivas y probablemente el momento actual debe hacer de valorar con mucha intensidad y buscando realmente ya como soluciones potenciales la realización de este tipo de estudios. Es fácil identificar los sitios y los candidatos. La randomización, la compresión del paciente y el consentimiento informado puede hacerse por vía telemática y, aspecto muy importante, la captura de los datos puede hacerse de las propias historias clínicas de los pacientes, de los propios reportes de los pacientes, y no tener que acudir al contacto directo en la conversación o en la evaluación propia del paciente. También el COVID ha obligado a nuevas formas de comunicación científica, y una de las formas es el próximo Congreso de la Sociedad Española de Cardiología al que estamos obligados. Afortunadamente, la Sociedad Española de Cardiología tiene una tradición en aportar información o comunicación científica. Tanto los cursos de formación como los másters, como incluso hay un ecardio complementario con el Congreso Nacional, de forma que ha tenido o tiene una experiencia muy importante. En el momento actual, la Sociedad Española de Cardiología ha respondido de una manera realmente extraordinaria a la falta de información, a la falta de evidencia que tenía todo el escenario COVID. Gracias a la participación de muchos profesionales que en poco tiempo tenían que preparar las ponencias, y también gracias a
a la industria, a los patrocinadores que han apostado por esta forma de aproximación, podemos observar cómo las tasas, el número realmente de sesiones ha sido realmente muy, muy importante, con audiencias que oscilan y que modifican entre más de 1.000 hasta más de 6.000, con unas audiencias medias entre 2.000 y 3.000. Hemos estado obligados a transformar el congreso presencial de Palma de Mallorca en un congreso online. El 7 de mayo, organismos responsables de la organización de congresos en Palma de Mallorca nos desaconsejó mantener nuestro congreso presencial a finales de octubre en dicha ciudad. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que no podrían ofrecer posiblemente soporte hotelero, porque probablemente habría problemas con los vuelos para trasladar a la audiencia a Palma de Mallorca, y sobre todo porque probablemente no estaría aprobado el juntar varios miles de asistentes, sobre todo si además eran profesionales sanitarios. Por tanto, el 14 de mayo el Comité Ejecutivo de la Sociedad Española de Cardiología aprobó la realización de dicho congreso en formato digital en las mismas fechas y con horarios realmente muy similares. Los objetivos del congreso han establecido el asegurar el contenido y la rigurosidad de las sesiones manteniendo el mismo nivel que en años previos, un comité científico que está formado por representantes de las diferentes áreas de conocimientos está elaborando ya de una manera o está adaptando lo que se había hecho previamente al escenario online. El congreso va a ser organizado y desarrollado con la coordinación e implicación del área TIC y de los diferentes departamentos de la SEC, también con el apoyo y colaboración directa del Servicio de Organización de Congresos de la Sociedad. Y este aspecto es importante. Intentaremos establecer una logística y un importante apoyo audiovisual para asegurar que pueda alcanzar el máximo grado de excelencia científica y técnica. Queremos que el Congreso Nacional sea el congreso más importante de los congresos de cardiología en lengua española. Para ello, vamos a transmitir el congreso centralizado desde 8 platós en Madrid. Va a haber 7 sesiones de cardiología y una sesión simultánea de enfermería. Vamos a intentar emitirlos con el máximo grado de calidad. Todos los moderadores y ponentes participarán desde dichos platós. Vamos a centralizarlos todos en Madrid y se intentará en cada sesión la interacción con asistentes virtuales y en determinadas sesiones se establecerá un sistema interactivo de respuestas. Basados en la extensa experiencia de la Sociedad Española, la duración de las sesiones será de unos 60-70 minutos y pueden plantearse determinadas sesiones que duren aproximadamente unos 90 minutos de duración. Y este es el programa del congreso del jueves, es prácticamente similar al del viernes, el sábado es un poco más corto, pero voy a poner únicamente este ejemplo. El miércoles hay una inauguración prácticamente de muy corta duración para anunciar que el congreso va a empezar. Como he comentado, va a haber 8 sesiones simultáneas, aquí falta de enfermería, en que habrá 8 platós funcionando de manera simultánea. Va a haber una primera sesión entre 8:30 y 9 que va a intentar reproducir las sesiones clínicas, de manera que los profesionales, que una gran mayoría van a seguir trabajando por las mañanas, van a tener la posibilidad de ver estas sesiones bien como una sesión conjunta por parte del servicio, o bien dentro de las diferentes unidades, o bien individualmente con el ordenador o con el móvil. Posteriormente, a las 9:30, va a haber únicamente las comunicaciones orales. Las comunicaciones van a estar grabadas, pero en directo va a estar el moderador, los moderadores con el autor de la comunicación, por interacción con las posibles preguntas que puedan venir de la audiencia. Posteriormente, de 13:30 a 14:30, va a haber de nuevo 8 sesiones, pero hay 3 sesiones que van a ser sesiones becadas, que después las vamos a comentar. Están un poco apartadas del horario de 13:30 a 14:30, probablemente es de 14 a 15. Va a haber un descanso y después, a partir de las 4, van a empezar sesiones de 1 hora de duración con media hora de intervalo, 8 sesiones, 7 de cardiología, 1 de enfermería, y también va a haber 3 sesiones satélites diferenciadas con un rango de hora un poco más tardío, entre las 19 y las 20. Un aspecto importante es que tanto las soluciones becadas como los satélites
para poder ser visualizadas en espacios que hemos llamado de visualización múltiple, bien sea en sesiones, en salas de sesiones de hospitales, bien sea en hoteles, bien sea en restaurantes. Intentaremos que estas sesiones puedan de alguna forma traducir la relación interactiva estrecha con los patrocinadores. Por tanto, estas sesiones las hemos apartado un poco del horario para que competiera, pero tienen un perfil un poco diferente. Los pósters van a estar colgados durante el congreso y van a ser las sesiones, las reuniones institucionales, las asambleas, las de las filiales, otros tipos de reuniones. Recomendamos hacerlas principalmente en el intervalo, en el horario de descanso prácticamente. Por tanto, el Congreso SEC pensamos que desde el punto de vista propiamente de comunicación científica vamos a aportar los máximos avances, flexibilidad de consumo, va a haber accesibilidad online con selección de contenidos según el interés, va a haber una completa actualización científica, las sesiones van a estar acreditadas por visualización, puede haber la visualización en los servicios hospitalarios o puede haber, vamos a intentar que haya una importante interacción con los ponentes. Desde el punto de vista de la relación con la industria, es un programa de alto interés con sesiones patrocinadas limitadas en horario, con espacio interactivo o espacio corporativo de interacción, con visualización presencial o en espacios de multivisualización. Desde el punto de vista de su impacto en América Latina, con la cual saben que tenemos todos los cardiólogos españoles una gran relación, va a haber una visión completa de cardiología en castellano y queremos que sea el mejor congreso del mundo de cardiología en castellano. El último punto es el punto que os hemos comentado, es el proyecto ABACAR. Saben que la Sociedad Española de Cardiología quiere potenciar desde la práctica clínica la calidad y la excelencia en la asistencia cardiovascular. Uno de los programas probablemente más productivos desde el punto de vista de una evaluación de la calidad es el proyecto RECALCAR. El proyecto RECALCAR se basa en dos pilares. Por una parte es la encuesta anual que cada jefe de servicio de cardiología aporta, donde da información de los recursos, de la actividad de la organización. Después se hace un análisis por parte del Ministerio de los CMBDs, en los cuales aporta información de resultados, de indicadores, pueden plantearse estándares comparativos y el objetivo es la mejora continua. El proyecto RECALCAR realmente ha dado una cantidad de información muy importante, pero probablemente la información que ha traducido un impacto asistencial más importante es el conseguir la implementación de los programas de angioplastia primaria en España. Estos eran los programas de angioplastia primaria en los años 2000 a 2005, solamente estaba Murcia, estaba Navarra y estaba Galicia. Posteriormente ya se incorporaron Cataluña, Baleares primero, Cataluña después, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha y también Asturias. Y en el año 2013-2014, con datos que fueron publicados posteriormente, entonces observamos que con los datos del 2012, observamos que había una clara relación entre la mortalidad y el porcentaje de angioplastias primarias que se hacían en las diferentes comunidades. Estas son las diferentes comunidades de España. Aquellas comunidades que hacían más angioplastia primaria tenían una mortalidad más reducida en comparación a las que hacían menos. Estos datos fueron datos que se realizó una nota de prensa y alcanzaron una divulgación muy importante en medios de comunicación generales, en medios públicos de comunicación, en las cuales aparecía que había una diferencia muy marcada entre las tasas de mortalidad en las diferentes comunidades autónomas, con tasas que llegaban hasta el 9%, y que esta mortalidad estaba claramente aumentada en relación con aquellos programas que no tenían, o con aquellas autonomías que no tenían programas de angioplastia primaria y las que tenían, la mortalidad estaba más reducida. Esto indudablemente es el principal factor. El anuncio en unos periódicos o en unas revistas de divulgación general, cuando desde el 2012 había este escenario. Esto era ya 2013-2016 y afortunadamente en 2018 ya en toda España están los programas de angioplastia primaria. Los programas de angioplastia primaria han tenido el problema de que al desarrollarse de forma no homogénea, los grados, digamos, de
de estructura y de logística son muy diferentes. Algunos programas han sido por iniciativas individuales de los propios profesionales sin prácticamente apoyo institucional, y otros programas sí que han tenido un apoyo institucional. Por tanto, el año pasado hicimos un documento de requisitos y sostenibilidad de los programas para analizar cuáles eran los resultados y en qué programas o qué programas deberían necesitar recursos adicionales, incluso de carácter institucional, para que mantuviera su sostenibilidad. No conocemos con precisión cuáles son los resultados de los procesos, de los procedimientos de cardiología en España. Este es un estudio que fue publicado en una revista inglesa en el que comparaba los datos de mortalidad en España en comparación a Inglaterra en cirugía coronaria. Estos son datos de mortalidad no ajustada, este punto es importante, pero pueden observar que la mortalidad en cirugía coronaria era prácticamente el doble como media que la mortalidad en Inglaterra, con hospitales españoles que tenían una mortalidad muy competitiva, pero otros hospitales españoles con una mortalidad que podía llegar hasta el 9 al 10%. ¿Cuál es el objetivo del proyecto que queremos desarrollar? En la obtención de la calidad es absolutamente determinante. Medir sin medir no vamos a saber absolutamente nada, porque las opiniones subjetivas son incuestionablemente difíciles de vencer. La medición permite comparación, el establecimiento de estándares para mejorar cuando los estándares que tenemos no son los estándares más óptimos o más adecuados. Y este es el objetivo del proyecto BACAR, es conocer los resultados de los principales procesos y procedimientos para desarrollar y conseguir estándares de calidad. Procedimientos de cardiología y cirugía cardíaca en España, para identificar escenarios de mejora, para facilitar su análisis y la propuesta de soluciones, y ello nos va a permitir generar evidencia científica sobre la calidad y eficiencia de la asistencia cardiológica en España, además de ser una fuente muy importante de investigación de resultados en salud. ¿Cuál es la metodología? Ya hemos elaborado un documento de consensos entre clínicos y documentalistas para facilitar la codificación de los procesos, procedimientos y comorbilidades más frecuentes en cardiología. En el momento actual, en todos los hospitales de España ya se documenta, ya se cataloga con la versión CIE 10, pero es muy importante que la transmisión de la información clínica a los documentalistas tiene que ser muy clara y uniforme, porque la obtención de esta información para remarcar o para codificar de forma adecuada los diferentes procesos y procedimientos tiene que basarse principalmente en la nota de alta y principalmente en la información clínica. Por tanto, hemos elaborado un documento de consensos en los cuales, con una terminología clínicamente muy simple, o no, simple no es, muy comprensible, muy fácil de recordar, los documentalistas la van a entender perfectamente y debemos intentar que las altas hospitalarias reflejen de la mejor manera posible la complejidad, los procedimientos que hemos realizado y las intervenciones que hemos practicado los pacientes. Hemos construido estos diagnósticos y procedimientos, esto ya lo tenemos en una app, puede visualizarse dentro o en el ordenador o en documentos de papel en el momento de dar la alta, y lo que vamos a pedir a los jefes de cardiología que intenten que las altas hospitalarias se consulte esta especie de diccionario para que quede perfectamente reflejado tanto lo que son diagnósticos y procedimientos en cardiología, procedimientos en cardiología propiamente, procedimientos en cirugía cardíaca, porque muchas veces los pacientes los damos de alta nosotros, o si los dan los cirujanos debemos decir a los cirujanos que intenten codificar, traduciendo la complejidad sobre todo, y un aspecto como son las comorbilidades. Es simplificado, pero prácticamente es el doble de lo que acabo de mostrarles. Las comorbilidades, es muy importante que en el momento de la alta hospitalaria acudamos a este diccionario para que queden reflejadas las comorbilidades de los pacientes, porque es la única forma de que podemos reflejar exactamente lo que hacemos y nos podemos comparar. Y podemos detectar, o pueden detectarse, si realmente tenemos algunos puntos en los cuales nuestra prestación asistencial puede mejorarse. Lo que vamos a pedir es distribuir este documento entre los servicios de cardiología y cirugía cardíaca de los hospitales en unidades tipo 3 y 4 de toda España. Vamos a solicitar a los jefes de servicio que a partir de septiembre del 2020 los informes de alta incorporen la forma de codificar establecido en este documento, porque es relativamente fácil. Después de 10-15 altas, prácticamente ya conocemos aquellos tipos de procedimientos que es muy fácil de incorporarlos en las altas hospitalarias, y cuando tengamos dudas, el acceso
a este diccionario es tremendamente fácil. Debemos crear la cultura de que los datos que se entren en los informes de alta traduzcan perfectamente la complejidad, los procedimientos y las técnicas que hemos aportado en estos pacientes. Vamos a solicitar, estamos ya en conversaciones con las consejerías, porque fue en diciembre y en enero, pero lógicamente ahora no, para que autoricen remitir anualmente los CMVDs de los procesos y procedimientos cardiológicos al Instituto Carlos III. Tenemos los resultados de los CMVDs, pero los tenemos, el Ministerio nos los da con 2-3 años de retraso. Queremos que nos los dé entre 6 y 7 meses después de que el paciente ha sido dado de alta, porque es la única forma de después poder insistir y poder determinar y poder aplicar las medidas de corrección. Estos son los procesos que vamos a evaluar: infarto, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, intervencionismo coronario, TAVI, cirugía coronaria, cirugía valvular, MitraClip, y los objetivos son objetivos de actividad, de mortalidad, mortalidad ajustada, tasa de reingresos y reingresos ajustados únicamente referidos en este momento a hospitalización. Con respecto a la explotación de los datos, la SEC se compromete a una absoluta confidencialidad de los datos individualizados de cada centro. Antes de acabar el año se presentarán los datos del año anterior, globales de toda España, por comunidades, y por cuando hay comunidades que sostienen un hospital, lo vamos a dar acumulados por varias comunidades para no crear suspicacias. Sin embargo, cada centro recibirá sus propios datos comparados con los de su comunidad y los de toda España, y la SEC ofrecerá a los centros que presenten resultados subóptimos o a los centros que los quieran mejorar un soporte logístico directo o a través de socios estratégicos, 1, para identificar los puntos de mejora y 2, para ofrecer las potenciales soluciones, que es o son los principales objetivos de mejora, de incremento de la calidad que buscamos. Si continuamos haciendo siempre lo mismo, es incuestionable que obtendremos siempre los mismos resultados. Por tanto, para conseguir algo nuevo, debemos hacer algo diferente. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ángel, por tu valiosa presentación. Me corresponde a mí pues seguir el chat, a ver si alguna persona de la audiencia nos transmite alguna cuestión. Estamos recibiendo ya a estas horas de la tarde pues felicitaciones por nuestra jornada. Y mientras... Si quieres, me gustaría hacer a mí algún comentario. Sí. Mientras miras el chat, me gustaría hacer algún comentario. Sí, adelante. Sí, no, vamos, me ha parecido una charla interesantísima. Es que, de verdad, podríamos estar hablando horas de todo esto. Y yo, bueno, más que preguntas, quería hacer comentarios. Efectivamente, el registro Recalcar nos ha enseñado que es muy importante la codificación. Y esto es fundamental para el proyecto que queréis llevar adelante, que me parece un proyecto excelente. Y me ha despertado una ilusión enorme y realmente, bueno, pues me gustaría que siguiese adelante y que participáramos todos. Entonces, nosotros realmente es muy importante la codificación. Hemos tenido varias reuniones con el servicio de codificación, de documentación, de archivos, porque si queremos recibir información de lo que estamos haciendo en el hospital y codificas mal las patologías, no recibes ninguna información. Yo he llegado a tener reuniones con los codificadores del hospital para ver cómo se codifican los distintos tipos de marcapasos, los resincronizadores, los desfibriladores, porque es la única manera de saber realmente qué es lo que estás haciendo, hacia dónde vas y por dónde tienes que desarrollar el servicio. Y bueno, pues simplemente animaros y que, desde luego, desde La Rioja queremos participar en todas estas iniciativas que nos parecen maravillosas. Luego también dar la enhorabuena a la Sociedad Española de Cardiología, a la Sociedad Castellana, porque realmente la actividad científica durante la epidemia COVID ha sido impresionante. Todas las conferencias en streaming con tanta audiencia, que además han sido muy prácticas, nos han ayudado a organizar la asistencia en esta situación tan difícil a muchos servicios, y yo creo que ha habido cambios en la asistencia que, como has comentado muy bien, Ángel, pues van a quedarse para siempre. Un problema nosotros que teníamos muy frecuentemente era que al hacer las consultas telefónicas o no presenciales, que habíamos intentado hacer muchísimas veces, los pacientes no lo entendían. No entendían que un médico, a través de un teléfono o hablando con su médico de atención primaria, fuese capaz de solucionar un problema.
Sin embargo, la epidemia COVID nos ha enseñado que los pacientes, en esta situación en que les daba miedo venir al hospital, pues nos ha permitido trabajar muchísimo más en la consulta telemática y mucho mejor aceptada por parte del paciente. Yo creo que este cambio se va a quedar. Nosotros ya estamos trabajando en hacer todas las consultas que van a llegar a Cardio, que son ingentes, hacer previamente un filtrado de consulta no presencial. Primero, para seleccionar que, como el grupo de Santiago, los pacientes de bajo riesgo se pueden resolver mediante una consulta no presencial, seleccionar a los pacientes y luego para dirigirlos adecuadamente a cada consulta específica, a la consulta de cardiopatía isquémica, a la consulta de insuficiencia cardíaca, a la consulta de arritmias. Yo creo, bueno, pues que todo esto del COVID, como he dicho en la presentación, nos ha dado una manera nueva de ver las cosas y aspectos que se van a quedar para siempre. Y bueno, David, si tienes alguna pregunta que quieras hacer, simplemente comentarios. Yo creo que la audiencia está ya un poco... Hoy ha habido mucha ciencia, pero yo no quería perder la oportunidad, Ángel, de hacerte una pregunta y es quizá una preocupación que todavía no estamos verbalizando, pero yo estoy convencido que tenemos varios en mente, que es la posible repercusión sobre la sanidad de la situación financiera que parece que se avecina en el país, ¿no? Y un poco la preocupación de que las administraciones pues hayan podido adquirir conciencia sobre lo importante que es invertir en sanidad, ¿no? Entonces, en este sentido, Ángel, tú, desde tu posición como presidenta de la Sociedad Española, ¿qué le dirías a los gestores, ¿no?, para evitar recortes o restricciones sobre todo en cardiología, ¿no?, en fármacos y procedimientos que estamos utilizando en cardiología? Dicho de otra manera, ¿de qué manera podemos hacer ver a los gestores pues de que es importante invertir en medicamentos pronósticos, invertir en terapias percutáneas, en desfibriladores, de los cuales no es que estuviésemos a la cabeza de Europa y que no creo que sea muy procedente recortar más aún en estas terapias? ¿Tú qué les dirías a los gestores, a la administración? Ya hace unos años ya comentábamos, y yo tengo algunas presentaciones, cuando tenía sobre todo, cuando al principio de entrar que había mucha, digamos, demanda de gestión clínica, ya comentábamos que el sistema sanitario estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Constantemente, durante muchos años, el porcentaje del Producto Interior Bruto en España que se adecua a sanidad es 2 puntos por debajo de los países que tenemos. Y esto es aditivo, no es que sea, es aditivo. Con lo cual, ya comentábamos que la inversión que se hacía en sanidad era limitada desde el punto de vista de equipamientos, desde el punto de vista de proyectos, desde el punto de vista... Y el grado de eficiencia era nulo. Vino la crisis, pensamos, es un momento para aprovechar. Otros países aprovecharon, otros países centralizaron, otros países ganaron eficiencia de una manera espectacular. Nosotros absolutamente nada. Entonces, lo que ha ocurrido con el COVID-19 es simplemente un claro espejo de cómo estaba la situación en España, de cómo estaba la sanidad en España, con una falta de inversiones, con una falta de infraestructura logística muy importante. Y ha sido así, ha sido dramático. Hay pocos países que hayan pasado lo que ha pasado en España. El incremento de porcentajes, somos el país que tiene más profesionales infectados y esto traduce simplemente una sanidad que o hay un cambio importante o radical, o la sanidad española entrará en una pendiente muy descendente. Y el cambio es invertir en sanidad. Y el cambio es aportar recursos económicos para la sanidad. Yo creo que lo leía el otro día, ¿no? Creo que hay 16.000 millones de euros, de los cuales creo que son 9 o 10.000 a sanidad. Es que si nos dan ahora, si ahora no los dan, si ahora no los dan, cuando ha habido una demanda brutal, cuando todo el mundo es consciente que hay una sensibilización, el problema es saber de qué forma las diferentes sociedades nos posicionamos para traducir un aspecto muy importante. Es que la sanidad no se puede gestionar con criterios políticos. La sanidad se tiene que gestionar con criterios sanitarios y la política debe inferir, debe haber una línea roja a la cual los políticos, por sus intereses, no puedan entrar. Indudablemente, es que los ejemplos los tenemos que poner los ejemplos de lo que se invierte en sanidad, de los salarios de los profesionales de la sanidad, de los médicos de enfermería. Esto es dramático. Entonces, esto es un camino que o hay una concepción, o hay una sensibilización,
o hay una reflexión profunda hacia dónde queremos que vaya la sanidad, o es muy preocupante, porque viene una crisis económica posiblemente muy importante. Entonces, la frase no es mía, esta es una frase de Enrique Esplugas, que lo conoce muy bien, lo conoce Lorenzo, decía Enrique. Dinero hay, para todo el mundo no, pero dinero hay. Entonces es cuestión de prioridades. Frases de Enrique, que la utilizo muchas veces cuando tenemos que hablar de estas cosas. Y es verdad. Entonces es cuestión de prioridades, para dónde se quiere priorizar. Va a haber una crisis, pero va a haber prioridades. Entonces es un momento en el cual yo creo que tenemos que alinearnos todos conjuntamente y plantear esta situación. Es un aspecto más político, de concienciación y de cultura. El problema está en que esto se olvide. Si aparece la vacuna, esto se olvida. Un poco es mi impresión. El mensaje es: no cometamos el mismo error que en la crisis económica de 2008, ¿no? Claro. Muy bien. No sé si alguno de mis compañeros quiere hacer alguna otra aportación o pregunta. Yo quería hacer un comentario breve con respecto a Luis, ¿no? Con respecto a lo que ha comentado él, es muy importante la codificación. Entonces hay que tener en cuenta que los documentalistas hablan un idioma, nosotros hablamos otro idioma y a veces no hablamos el mismo. Muy frecuentemente lo que hay que hacer es intentar alinearlos, que es lo que hemos intentado con este diccionario, que es un diccionario realmente muy sencillo. Un ejemplo muy práctico. El síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST no existe como diagnóstico. No existe como diagnóstico de alta, existe como diagnóstico de ingreso, pero no como diagnóstico de alta. No está en los CIES, ni en el 9 ni en el 10, con lo cual todos los pacientes que el diagnóstico de alta se pone síndrome coronario escasez, es un gran problema para el documentalista, porque ellos no quieren interpretar, no quieren poner que si el paciente sale con escasez y troponías elevadas, este paciente tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. No quieren hacerlo, no pueden diagnosticar ellos. Entonces, esto es un ejemplo muy claro, ¿eh? Entonces, si nos alineamos, y es fácil, y esto es cultura, lo siento, Luis, del jefe de servicio de responsabilidad, que durante cada 3 meses coja al azar 10 historias clínicas a ver si se codifica bien, porque es crear una cultura, no es persecutorio, es para ver si esta cultura se puede implantar. Estoy de acuerdo completamente, es fundamental codificar bien, fundamental. Pues el ABACAR lo que intenta es facilitar a la gente que codifique bien, nada más. Esto es muy bien, perfectamente de acuerdo. Muy bien, pues doy paso ya al doctor Luis Alonso para que cierre la jornada de hoy. No, pues simplemente, bueno, pues agradeceros a todos vuestra participación. La verdad que ha sido una tarde maravillosa, tanto desde el punto de vista científico como humano. Una pena que no podamos haber estado todos en La Rioja, y esto queda comprometido aquí, David, a la Junta Directiva y a ti personalmente, que eres el presidente, para que, bueno, cuando creáis oportuno, pues tengamos otra reunión aquí en Logroño, que estaríamos encantados. Ángel Zequier, muchísimas gracias por estar con nosotros. No tengo nada más que decir. Y Lorenzo, pues encantado, te consideramos uno de los pilares de la cardiología en este país, con admiración. Ángel Zequier también, sin duda, va a ser otro de los pilares. David en el futuro, bueno, pues probablemente también. Y nada, simplemente daros las gracias y agradeceros vuestra colaboración. Ha sido todo muy interesante, la verdad que sí. Gracias. Pues hasta mañana, mañana puntuales. Comenta tú algo, David, comenta tú algo también. Bueno, ya lo decía un poco al inicio, yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande, aunque nos hemos llevado un poco un jarro de agua fría, pues no pudiendo ir a visitaros a Logroño. Eso también se resuelve fácilmente mandando una botellita de vino a cada uno de los inscritos, Luis, ya que te devuelvo el boomerang. Esa idea me han dado varias personas. Sí. Y bueno, ha sido un placer, yo creo que estamos todos muy satisfechos y ahora toca descansar un poco, que mañana a las 9 tenemos otra jornada muy, muy intensa. Yo creo que hemos mantenido la esencia del programa, charlas independientes. Hoy pues se habla de cosas como la amiloidosis o los síndromes coronarios crónicos, que no es fácil hoy en día de escuchar en un curso. Y mañana tenemos temas de imagen cardíaca, temas de cardioactualidad, que yo creo que también son muy atractivas. Así que nada, vamos a cargar pilas y mañana más. Un abrazo a todos y gracias por vuestra participación. Venga, gracias.